Ya. Ok. Esta presentación fue hecha para el templo y tal vez no se ve reducido aquí, pero más o menos nos ayuda. Comienzo dando gracias por la oportunidad de compartir con ustedes 4 estudios en este mes. El martes pasado compartíamos una introducción general al libro de Jueces y abarcamos capítulo 1, 2 y los primeros versículos del 3 hasta el versículo 5 del capítulo 3. En esta oportunidad, esta noche, vamos a compartir un segundo estudio en el libro de Jueces, desde el capítulo 3 a versículo 6 hasta el final de este mismo capítulo. Y he titulado este estudio Cuando Dios bendice armas inútiles. Cuando Dios bendice armas inútiles. Cuando Dios llamó a Moisés para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, él, Moisés, puso algunas excusas para librarse de tan grande responsabilidad. Primero dijo a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? En Éxodo capítulo 3, versículo 11. Pero Dios le respondió: yo estaré contigo, en el versículo 12. Tal vez usted y yo pensemos que no somos nada para que Dios nos use en alguna cosa. Pero cuando Dios llama, su presencia nos acompañará y nos respaldará. Y eso debe ser suficiente. Luego dijo Moisés: cuando yo llegue allá y diga que voy en el nombre del Dios de nuestros padres, me preguntarán: ¿cómo se llama? Y yo no sé tu nombre. Y Dios le dijo: yo soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Bueno, ese nombre, yo soy, apunta a la autoexistencia y autosuficiencia de Dios. Dios, nadie lo sostiene, sino que Él se sostiene a sí mismo. Su existencia, su poder dependen de Él mismo, de nadie más. Basta y sobra que el Dios verdadero, el que es suficiente por toda la eternidad, nos haya comisionado personalmente. Y ese es quien designó a Moisés. Otra excusa de Moisés fue: aún así ellos no me creerán. Me van a decir: no es verdad que Dios se te apareció. Y Dios le respondió: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Capítulo 4, versículo 2. Moisés tenía una vara en ese momento con la que pastoreaba las ovejas de su suegro. Y Dios le ordenó que la echara en el suelo. Cuando la echó al suelo, se convirtió en una serpiente. Luego Dios le dijo: toma la serpiente. Y cuando la agarró, volvió y se convirtió en una vara. Con esa misma vara, ya en Egipto, Moisés tocó el río Nilo y se volvió sangre en el capítulo 7. Y ese fue el primer milagro de Dios frente al faraón. Y luego también con esa misma vara, pues ordenó al mar rojo y se abrió y el pueblo pasó por en medio. A veces pensamos que no tenemos nada con qué servir a Dios, o que lo que tenemos es insignificante para que Dios lo use en sus planes. Pero un simple instrumento en la mano de Dios puede ser de gran bendición si lo ponemos a su entera disposición.
Con una aguijada de buey, Samgar, uno de los primeros jueces, mató a 600 hombres de los sirios. Gedeón, otro de los jueces, derrotó al ejército de los madianitas usando solo cántaros y antorchas. Y un jovencito llamado David, con una sola piedra lanzada en su onda de pastor, mató al gigante Goliat. Eso aparece en 1 Samuel 17. Dios no da la victoria solo con armas poderosas. Él se complace en usar a débiles hombres que confían en Él y ponen en la mano del Señor lo que tienen. Puede ser insignificante a nuestros ojos o puede ser grande a nuestra vista, pero lo que se pone en la mano del Señor, por insignificante o poco que consideramos que sea, Dios lo va a utilizar para el bien de su propósito. Bueno, en este capítulo 3 de Jueces tenemos la historia de los primeros 3 jueces que Dios levantó y usó en el tiempo, en ese periodo. Esos primeros 3 no tenían gran cosa con lo cual pelear, pero esa poca cosa que ellos tenían, Dios la usó. Dios la usó y los usó a ellos y cumplió su propósito. El primero es Otoniel. Y Otoniel nos enseña el poder del Espíritu Santo. El nombre Otoniel significa león de Dios. Y era Otoniel el hermano menor de Caleb, y a quien Caleb le dio su hija Axa por esposa por haberlo ayudado en la conquista de una ciudad que se llamó Debir. Eso aparece en el capítulo 1 de Jueces. Otoniel pertenecía a la tribu de Judá. No era igual que Caleb. Judá fue una tribu importante y el Señor Jesucristo fue de la tribu de Judá también. Pero comenzando con los versículos 7 y 8, lo primero que nos plantea o nos presenta el escritor de Jueces es la crisis del momento del pueblo de Israel, por lo que Dios tuvo que levantar al primer juez en ese periodo, que fue Otoniel. Esa primera apostasía o crisis de Israel contra Jehová se describe en los versículos 7 y 8. Leemos: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Baal y Acera eran dioses cananeos de la fertilidad, siempre aparecían juntos, el varón y la hembra. Por lo general se mencionan juntos. Ambos representaban la generosidad de la lluvia y el crecimiento de la cosecha. Baal significa Señor y ya aparecía como nombre de un dios, nombre divino, en el siglo XVIII antes de Cristo. Hubieron muchos Baales, porque según la ciudad o la región donde era adorado, le ponían un nombre: Baal Berit, Baal Gad, y así diferentes nombres que lo identificaban con la región o la ciudad donde era adorado. Baal era conocido también como el dios de la tormenta, el dios del fuego y de la fertilidad de la tierra. Por ejemplo, en tiempos del profeta Elías, el pueblo también adoraba a Baal y sus sacerdotes eran mantenidos desde el palacio real por la malvada reina Jezabel, que era la esposa del rey Acab, que también fue malo. El profeta los retó a un duelo público en el que Jehová se mostró como el único Dios verdadero que escucha las oraciones de los suyos, según 1 de Reyes capítulo 18. Luego, Elías oró a Dios para que enviara la lluvia, que hacía 3 años
que no descendía sobre la tierra, 3 años y medio que no descendía sobre la tierra. Y Jehová le contestó. Con eso, Dios se mostró como el Dios verdadero y como el Dios que tenía el control sobre la tormenta, sobre la lluvia y la fertilidad de la tierra, no Baal. Así leemos pues un comentario interesante de un comentarista llamado Warren Wiersbe. Escribió este hermano: qué diferente habría sido la historia posterior de los judíos si hubieran ganado para el Señor a los cananeos, en vez de haber ganado los cananeos a los judíos para Baal. Es difícil entender cómo fue posible que el pueblo de Israel se haya dejado engañar por la idolatría de aquellos a los que debieron haber convertido a Jehová. Tampoco podemos comprender totalmente cómo es que los cristianos muchas veces se dejan engañar sabiendo que Jesucristo es la verdad y que el mundo es un reino de tinieblas donde Satanás impone el pecado, la oscuridad y la destrucción de las almas que lo siguen. Pero la corrupción y la debilidad del alma humana raya en la insensatez con más frecuencia de lo que nosotros podemos entender. A continuación, pues, vemos que se desató la ira de Dios por la apostasía de su pueblo. Esta apostasía provocó la ira de Dios y no solamente su ira, sino que vino un juicio que cayó sobre Israel. Leemos en el versículo 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. En su angustia, el pueblo clamó a Dios y Dios tuvo misericordia y levantó entonces el primer juez, o sea, el primer libertador, y ese fue Otoniel, el hermano de Caleb, el cual luchó contra el enemigo y lo venció, según el capítulo 3 de Jueces, versículos 9 y 10. Fíjese que no se dice el arma que usó Otoniel para luchar. Fíjese que tampoco dice si organizó un ejército. Tampoco se dice si luchó él solo. Pero sí se dice lo siguiente en el versículo 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim. Se enfatiza aquí que fue una obra del Espíritu de Dios. La obra de Otoniel fue una obra del Espíritu de Dios. Esa expresión, el Espíritu de Jehová vino sobre, es una expresión muy característica del libro de Jueces. Aparece varias veces. Aparece en relación con Gedeón en el 6:34. Aparece con relación a Jefté en el 11:29. Aparecen con relación a Sansón en el 14:6, en el 14:19, en el 15:14, y creo que hay otros versículos que no puse. En la antigua dispensación, antes de la llegada del Salvador, es evidente en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo no era dado de forma permanente a los creyentes, sino que venía sobre ellos temporalmente o momentáneamente para cumplir una obra particular encomendada por Dios y luego se retiraba de la persona. Sin embargo, tenemos que aclarar que en algunos casos, como en el caso de los profetas y posiblemente algunos reyes, como rey David,
el Espíritu Santo vivió de una forma permanente. Por ejemplo, cuando el rey David pecó con Betsabé en su arrepentimiento y confesión, que aparece en el Salmo 51, versículos 11 y 12, leemos que el rey David oraba a Dios y decía estas palabras: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu me sustente. Fíjese que David está orando a Dios que no le quite su Santo Espíritu. Parece ser que en el caso de David, el Espíritu estaba de una manera más permanente. En el Nuevo Testamento aprendemos que en los cristianos el Espíritu Santo vive y permanece desde el momento de su conversión a Cristo hasta el día de la glorificación o consumación en la presencia de Dios. Leemos en Efesios capítulo 1, versículo 13. Bueno, no está ese versículo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El apóstol Pablo también nos enseña que el Espíritu Santo, viviendo en el cristiano, lo capacita para vencer la carne, el pecado y el sistema mundano. Pero el cristiano necesita rendir su vida, necesita rendir su voluntad y buscar la llenura del Espíritu Santo para obtener ese poder para vencer el pecado. La victoria de Otoniel, el primero de los jueces, le otorgó a Israel un periodo de paz de 40 años. Y eso es bastante. El segundo juez que Dios levantó en ese periodo se llamaba Ahot. Hay algunas traducciones que lo traducen diferente, como Ahud, pero generalmente la Reina Valera lo traduce Ahot. Y este segundo personaje, o juez libertador, nos ilustra una estrategia eficaz. Capítulo 3, versículo 12 en adelante. La Biblia nos dice que después de la muerte de los grandes hombres, aprendemos que luego de la muerte de los grandes hombres que aportan a una nación o pueblo, lo más razonable es que la generación que le sobrevive siga ese ejemplo y construya un mejor futuro. Pero no siempre es así. Después de la muerte de Otoniel, leemos estas tristes palabras. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. 18 años. Para subyugar a Israel, Eglón llamó también a los amonitas y a los amalecitas. Tanto los moabitas como los amonitas eran descendientes de Lot. Acuérdense que Lot tuvo esos dos hijos, Moab y Amón, de sus propias hijas, y esos dos levantaron un pueblo, o sea, que estaban emparentados con el pueblo de Israel. Sin embargo, eran sus enemigos. Israel volvió a clamar a Dios por esos 18 años bajo el gobierno o el castigo del rey de Moab con la ayuda de los amalecitas y los amonitas, y Dios escuchó su oración y levantó a Ahot. Ahot significa alabanza o majestad,
y Ahod era de la tribu de Benjamín. Se dice también que era zurdo, ¿verdad? O usaba la mano izquierda. Un grupo de hombres de la tribu de Benjamín eran famosos por ser zurdos. Y la Biblia dice no solamente eso, la Biblia dice también que eran muy diestros con la onda y muy certeros cuando tiraban. Dice Jueces, capítulo 26, 20, versículo 16, por ejemplo, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban a una piedra con la onda a un cabello y no erraban o no fallaban, como decimos en dominicano. Cuando David huía del rey Saúl, un grupo de benjamitas se unió al ejército de David en Siclac, y según dice primero de Crónicas 12:2, aquellos hombres estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas, eso es flechas, con arco. Entonces, vemos aquí que los benjamitas eran famosos porque muchos eran zurdos, pero sobre todo porque eran muy certeros al disparar. Pero también la expresión, el cual era zurdo, según los estudiosos del idioma hebreo, puede referirse a que también se puede traducir como que era impedido de la mano derecha. Si esto es verdad, entonces significa no tanto que era zurdo, sino que era lisiado de la mano derecha, por lo tanto se vio obligado a usar la mano izquierda. En otras palabras, si se puede traducir que él estaba impedido de la mano derecha, o sea que era lisiado, estamos hablando entonces de un hombre con un defecto físico, una discapacidad física. Y eso nos hace pensar que Dios puede usar a una persona con una discapacidad o con un defecto físico, y en algunos casos también puede ser espiritual. Aunque no podemos afirmarlo rotundamente tal cosa, pero eso nos enseña que cuando Dios escoge a alguien para su obra, no importa sus limitaciones, sean físicas o de cualquier otro tipo. Si Dios lo escoge para hacer su obra, la hará, no importa la limitación o las limitaciones que tenga. La estrategia, el éxito de Ahod se basó en el hecho de que él usó una buena estrategia para combatir al rey de Moab. La Biblia nos informa que el pueblo envió un presente al rey Eglón, posiblemente eran los impuestos que tenían que pagar anualmente al rey de Moab. El asunto es que el pueblo designó a Ahod para llevarle ese presente, sea lo que eso signifique. No sabemos si eso fue un plan preparado anticipadamente o simplemente fue que a la hora de la verdad Ahod se ofreció y lo enviaron a él. El asunto fue que él fue y visitó al rey de Moab y le llevó lo que el pueblo de Israel le había enviado, ese presente. Pero cuando ya se iba, Ahod hizo como que tenía un mensaje privado de parte de Dios para el rey. Por alguna razón, nadie sospechó nada, ni siquiera el rey. Y el rey lo recibió en sus habitaciones privadas. Fue el momento preciso que aprovechó Ahod para matar al rey. La Biblia dice que tenía un puñal de 2 filos, como usaba la mano izquierda, donde lo tenía el puñal en el lado derecho. Cuando los guardias descubrieron que el rey estaba muerto, Ahod y sus hombres
ya iban muy, pero muy lejos. Entonces, cuando llegó al monte de Efraín, Ahod tocó el cuerno, eso es lo que se usaba como trompeta, y reunió un ejército matando como a 10,000 hombres de Moab. Y el versículo 30 termina diciendo, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Fíjese, el rey de Moab castigó al pueblo de Israel por 18 años, pero Dios le da 80 años de paz al pueblo de Israel. La pregunta que nosotros debemos hacernos en este momento es, ¿cuál es nuestro impedimento para vencer a nuestros enemigos espirituales? Es decir, todo aquello que nos impide vivir en la voluntad de Dios, en la santidad de Dios, en la voluntad de Dios y servirle como Él se merece. Comúnmente uno quiere progresar más cada año, ¿verdad? Y queremos trabajar más y ganar más para mejorar nuestra condición humana. Pero asimismo, también debemos pensar en nuestra vida espiritual. En lo espiritual no tenemos muchas veces ningún plan, ningún sueño, ninguna meta para crecer, para vencer el pecado y todo lo que nos impide ser mejores cristianos y mejores servidores de Dios. Otra pregunta es, ¿cuál es nuestra excusa para no dar más de lo que estamos dando a Dios? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestras vidas. Estoy hablando de lo que nosotros podemos dar para servir mejor a Dios. ¿Cuál es nuestra excusa para permitir que la indiferencia espiritual, que el pecado, que el trabajo o los proyectos personales nos impidan anhelar más de Cristo y darle más de nosotros, de nosotros mismos a Dios? Bueno, el tercer juez y último que aparece en este capítulo es uno llamado Samgar. No se dan muchos detalles de su persona ni de su obra. Todo lo que se dice de él aparece en un solo versículo que dice nada más esto. Después de él vino Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Eso es lo único que dice la Biblia sobre este personaje. Y resume todo lo que Dios hizo con estas pocas líneas. Él usó una aguijada de buey y mató a 600 hombres de los enemigos. Fue lo mejor que encontró Sangar para pelear con el enemigo. Y la cuenta de los hombres que mató, 600, no tiene que ser necesariamente en una sola batalla. Puede ser que sea el resumen de todo lo que había peleado. Concluyendo, hermanos, una pregunta más. ¿Qué tenemos nosotros para poner al servicio del Señor? No importa que eso sea poca cosa, que sea pequeño o que sea algo grande. Otoniel, un hombre sin nada, que permitió el Espíritu de Dios viniera sobre él, lo usó para la batalla. Ahod, un hombre zurdo o con una discapacidad y con una arma pequeña, también aniquiló al rey de Moab, que era el enemigo del pueblo de Dios. Y la pregunta que debe quedar en nosotros es, ¿qué tenemos nosotros con lo cual servir a Dios? El niño que dio a Jesús los 5 panes y los 2 peces no tenía ni siquiera la idea de que tan poca cosa en la mano del Señor iba a alimentar a más de 5,000 personas. Sin embargo, Dios tomó lo que el niño le dio, hizo una oración y multiplicó los panes y multiplicó los peces.
El hombre que le prestó a Jesús un asna y su pollino proveyó el transporte en el que Jesús entró como Mesías en Jerusalén, aquel domingo de Ramos, como se le conoce. La mujer que derramó su mejor perfume en la cabeza y en los pies de Jesús, sin saberlo, anunció la muerte de Cristo. Sin embargo, eso poco que ellos tenían, lo pusieron al servicio del Señor. Entonces, dice el versículo, dice Mateo 22:13, el rey dijo a los que servían, atadlo de pies. Bueno, me adelanté con este versículo. Hay una primera cosa que el Señor desea de nosotros y es nuestra alma. De nada sirven nuestros dones o nuestras posesiones si nuestra alma no le pertenece a Dios. A Dios no le interesa tu dinero. A Dios le interesa nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser. En Mateo capítulo 22, el Señor narró una parábola. En esa parábola, un rey preparó una gran fiesta de boda para su hijo. Mandó sus siervos que invitaran a todos los que pudieran. Y cuando el rey entró a ver los invitados que llegaron, vio allí un hombre que no estaba vestido con ropa de boda. El rey le preguntó, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él guardó silencio. Y entonces el versículo siguiente dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El propósito de esta parábola era enseñar que es imposible entrar en el reino de los cielos sin estar vestido de la dignidad del Salvador, del Salvador que murió por nuestros pecados y nos vistió con su justicia perfecta. Si alguien pudiera llegar hasta la puerta del cielo, aparte de Jesucristo, el Padre mismo le preguntará, amigo, ¿cómo entraste aquí si nunca le entregaste tu alma a Cristo? Entonces quedará mudo y quedará sin palabra. Pero si hay alguno de los que me están escuchando en este momento que no le ha entregado su vida al Señor, bien puede ser este el momento en el que puede hacerlo. Gracias por escuchar la palabra en esta noche. Que el Señor les bendiga y que esta palabra sea de bendición. Permítame orar para terminar. Señor, te damos gracias porque estos 3 primeros jueces que levantaste en esa época tan difícil de Israel, tenían poco que ofrecer, pero lo poco que tuvieron, lo poco que tenían, lo pusieron en la mano de Dios y eso poco Dios lo usó para libertar una y otra vez al pueblo de Israel del enemigo. Nosotros tal vez no tengamos grandes cosas, pero lo que tenemos, ayúdanos a ponerlo en tu mano para que tú lo uses para tu gloria. Pero sobre todo, oh Dios, ayúdanos a poner en tu mano nuestra vida, nuestra alma, que es lo más importante de todo y lo que el Señor quiere. Así no solamente estaremos seguros de que somos salvos, sino que también estaremos seguros que el Señor nos usará con lo poco o lo mucho que tengamos para servirle. Bendice la iglesia de Los Minas en la capital, a todos los que han escuchado esta palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Gracias por la Señor por nuestro oportunidad. hermano